Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos quienes están en sus hogares allá en este momento sintonizándonos. Bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 30, que es lo que nos corresponde para hoy. Deuteronomio capítulo 30. Y nuestro tema de hoy, la verdadera libertad. ¿Cómo es? La verdadera libertad. Dios quería sacar a su pueblo de la esclavitud física en la que estuvo viviendo en Egipto durante 400 años. Eso es verdad. Pero Dios quería especialmente librar a su pueblo de esa esclavitud en su interior. Quería hacerlo libre de él mismo. De nada servía que el pueblo de Israel saliera del yugo de los egipcios si vivía bajo su propio yugo, bajo sus propios complejos, bajo sus propios temores. Muchos no pueden avanzar en la vida porque viven esclavos de sus complejos, de todo aquello que lo limita para poder avanzar. Hay muchos que sus complejos los tienen cautivos. Temores. ¿Cuántas cosas? ¿Qué cosas a usted lo limitan? ¿Qué cosas hace que usted no haya conseguido aquello que esperaba en su vida? Hay gente que lo tiene todo. Todos sus órganos completos, todos los bienes materiales, pero más sin embargo hay temores en su corazón, hay complejos en su corazón. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque nos hemos dejado dominar por el miedo? ¿Qué oportunidades usted ha tenido para estudiar que no las ha aceptado porque ha considerado que tal vez no puede porque está muy viejo o porque tal vez simplemente su mente no le da para eso? ¿Cuántas oportunidades financieras hemos dejado pasar? Porque el miedo al riesgo, el miedo al fracaso, el miedo a comenzar algo nuevo ha hecho que nosotros nos quedemos limitados. Dios quería salvar al pueblo de Israel de la esclavitud física en la que vivía en Egipto, pero más quería liberarlos de esa esclavitud en su interior, de esa esclavitud en la cual ellos mismos habían quedado. Tantos hay que desean no obedecer, que han caído esclavos de ellos mismos, de sus propios prejuicios. Hay personas que de todo empleo lo echan. ¿Sabe por qué? Porque le cuesta someterse, porque no sabe qué es el sometimiento. Hay personas que van a una empresa muy buena, muy rentable, pero quiere llegar ahí a transformarla, a cambiarla, a imponer sus propias reglas y normas, y no quiere sujetarse. Y por eso a los pocos meses, ¿qué pasa? Despedido. Vuelve, encuentra otra vez otro empleo, tanto hacer, pero ahí igual quiere llegar a poner sus normas, quiere llegar a imponer sus reglas, le cuesta imponerse. ¿Y qué sucede? Vuelven y lo echan. Y hay personas que andan de empleo en empleo porque en ninguno le es posible sujetarse a los demás. La verdadera libertad no es hacer lo que a nosotros nos dé la divina providencia. La verdadera libertad no es hacer todo lo que yo quiero. La verdadera libertad no es hacer lo que a mí me place. La verdadera libertad es tener la capacidad de poder tomar decisiones. Esa es la verdadera libertad que Dios nos dio. Tener la capacidad de poder tomar decisiones. El hombre no puede ser libre si tiene un solo camino. Si tiene un solo camino, ¿cómo escoge? ¿Para dónde avanza? Necesita tener opciones donde escoger, y eso le determina que es un hombre libre. Para Dios probarnos que somos libres, hizo algo. Ahí en el versículo 1 del capítulo 30, la primera parte.
sucederá que cuando hubiere venido sobre vosotros todas estas cosas, ¿qué cosas? Dice ahí, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. ¿Qué puso él ahí? La bendición y la maldición. Sucederá que cuando yo ponga delante de ustedes la maldición y la bendición. Mire que Dios, sabiendo que Él nos daría libre albedrío, sabiendo que Él nos haría libres, Él que puso delante de nosotros la bendición y la maldición. Porque tú y yo somos libres para poder tomar cualquiera de sus caminos. Porque Dios no nos quiso hacer esclavos. Porque Dios no hizo robots programados solo para hacer el bien. Tú decides si haces el bien o haces el mal. Dios nos dio esa libertad. Ahí en el versículo 15, ¿qué dice? Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice que Dios, pensando en nuestra libertad, lo primero que Él hizo fue poner delante de nosotros, ¿qué cosas? El bien, ¿y qué más dice? Y el mal, la vida y la muerte. Somos libres, tú decides. La verdadera libertad consiste en tener la capacidad de tomar buenas decisiones en nuestra vida. Por eso Dios no solo dejó el bien. Hay personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué dejó el mal? Porque Dios no nos hizo robots, porque Dios no hizo muñecos, porque Dios hizo personas pensantes, libres. Y la libertad, ¿en qué consiste? En tener la capacidad de tomar decisiones. Por eso Dios, cuando hace al hombre, cuando a nosotros nos hace, lo primero que hace es darnos libertad. Y para darnos esa libertad, dice que delante de nosotros puso ¿qué cosa? La bendición y la maldición. El bien y el mal, la vida y la muerte, porque somos libres. En eso consiste la libertad. Él no quiere personas obligadas. Cuando yo busco a Dios por un milagro, ¿soy libre? No, porque lo que me motiva a buscar de Dios, ¿qué es? El milagro. Si no tuviera necesidad de eso, ¿lo buscaría? Cuando alguien busca a Dios solamente por un milagro, porque está enfermo, porque no tiene dinero, su esclavitud está en el dinero, su esclavitud está en su cuerpo. Si él no necesitara dinero, ¿buscara de Dios? Si él no estuviera enfermo, ¿buscara de Dios? Ahí no hay libertad. Por lo tanto dice que él dejó el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que cada uno de nosotros escoja cómo quiere vivir. La forma como tú y yo estamos viviendo hoy está determinada ¿por quién? Por nosotros mismos. La vida que tú vives, esa es la vida que tú escogiste. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos hacer uso bueno de esa libertad que Dios nos ha dado. Vamos a mirar algunos complementos de esa verdadera libertad. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta el momento? Dios quería sacar al pueblo de Egipto porque estaba esclavo, pero más que Dios hacerlo esclavo de manera física, quería hacerlo libre de manera física, Él quería hacerlo libre de manera interna, en su propio ser. De nada servía que ellos fueran liberados del yugo de los egipcios si seguían siendo esclavos de sí mismos, de sus propios temores, de sus propios complejos. Dios nos dejó el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú y yo decidimos en qué queremos vivir. ¿Queremos vivir en bendición o queremos vivir en maldición? Hay algunos complementos de esa verdadera libertad. Primero, el arrepentimiento, que es la capacidad de poder corregir, de poder direccionar mi vida cuando yo me equivoco. Ahí en el versículo 1, la parte B, ¿qué nos dice? Y te arrepentirás en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Dice que dejó la bendición, la maldición, pero también algo, que el arrepentimiento. Tenemos la capacidad de arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es tener la capacidad de tomar la decisión de corregir
lo que yo estoy haciendo. El arrepentimiento no solo tiene que ver a nivel espiritual. Si usted está obrando mal en su hogar, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, hacer las cosas bien. Si usted tiene un negocio que está quebrando porque usted gasta más que lo que gana, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, corregir. Si usted está quebrando su negocio porque no es controlado, porque no tiene un orden, porque no tiene un libro de contabilidad, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse y hacer las cosas bien. El arrepentimiento no es más que volver a empezar. El arrepentimiento no es más que tomar la decisión de volver a hacer lo correcto. ¿Qué cosas tú y yo estamos haciendo mal que nos hace vivir en maldición? Mire que cuando yo hago las cosas mal, ¿cómo vivo? En maldición. O sea, las cosas me salen mal. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Esos son los complementos de esa libertad que Dios nos ha dado. Dice que Él en nosotros dejó la bendición, la maldición, la vida o la muerte. Como tú quieras vivir, solo que si yo estoy viviendo mal, tengo una ayuda que se llama arrepentimiento. Podemos arrepentirnos. El arrepentimiento es mucho más que darme golpes de pecho. El arrepentimiento es mucho más que postrarme y poner las manos al cielo. El arrepentimiento hace parte de una decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Sigues viviendo en la equivocación? ¿Sigues viviendo en la maldición? ¿Sigues viviendo en la muerte? ¿O sales de ello? Esa es tu decisión. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Tú y yo vivimos como queremos vivir. Por eso Él dice que delante de nosotros Él que puso la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Eso es tu decisión. ¿Cómo quieres vivir? Para eso está el arrepentimiento. Si yo he ido por el camino equivocado, me tengo que arrepentir. Mira tu vida, miremos la nuestra. ¿Cómo estamos viviendo? Si esa vida que estoy viviendo no me agrada, me tengo que arrepentir. Segundo, convertirse. Saber qué camino tomar. Ahí en el versículo 2, la primera parte. Y te convirtieres a Jehová tu Dios. ¿Qué dice ahí? Y te convirtieres a Jehová tu Dios. ¿Qué significa convertirse? Tener la libertad para no dejarme llevar por los demás, ni tampoco por las circunstancias. Una persona que su vida está controlada por las circunstancias, ¿es una persona libre? No. Hay personas que su vida gira en torno de lo que le pasa. Si ese día le va bien, vive feliz. Si ese día le va mal, vive infeliz. Hay personas que se casan creyendo que el esposo o la esposa es quien la hace feliz. Es que él no me hace feliz, es que nadie hace feliz a nadie. Tu esposo no está para hacerte feliz, ni tu esposa está para hacerte feliz. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de ser felices. Porque si tu felicidad depende de tu esposa, de tu esposo, el día en que ella se levante contenta, ¿tú cómo vas a estar? Feliz. Pero el día en que ella se levante amargada, ¿tú cómo vas a estar? Infeliz. Si mi felicidad depende de los demás, unos días voy a ser feliz, otros días voy a ser infeliz. Pero Él dice que a nosotros nos dio esa libertad. Tú decides ser feliz o no ser feliz. Pero yo no puedo dejarme llevar por las circunstancias. Si tú te convirtieres a Jehová, si tú te convirtieres a Dios. ¿Y por qué dice si tú te convirtieres a Dios? Porque había muchos que no cumplían lo que Dios mandaba. El convertirse a Dios es mucho más que creer en Dios, es obedecerle a Dios, que eso es muy diferente. Hay gente que lleva muchos años en la vida cristiana, pero no se ha convertido todavía. Sigue actuando igual, sigue su vida la misma. Busca un milagro, sí, ya Dios lo sanó, pero ¿cómo vive en su hogar? Buscaba ser sano de ese cuerpo, ya tiene un cuerpo sano, pero ¿cómo es su vida? Esclavo todavía de los problemas, de las dificultades, de la casa. En el hogar, ¿cómo vive? Un infierno. Y dice que es cristiano y lleva muchos años en la vida cristiana. Pero como solo anda atrás de un milagro, su vida no ha sido transformada. ¿Qué cosa segundo debo hacer? Convertirme, no dejarme llevar por las circunstancias. Pablo, ¿qué decía? Yo sé vivir en abundancia y también en escasez, porque él no se dejaba llevar por las circunstancias.
Tercero, y algo que a veces nos incomoda, obediencia. Ahí en el versículo 2, la parte B. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire que ese proceso de libertad comienza con algo. En el versículo 1, que dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ustedes todas estas cosas, que la bendición, la maldición, la vida o la muerte, si nos convertimos a Dios, y sobre todo, ¿qué dice ahí en ese tercer paso? Sí, obedecemos. Obedecer es mucho más que simplemente estar bajo el mandato de alguien. ¿Sabe por qué a muchas personas les cuesta obedecer? Porque creen que obedecer es estar bajo el mandato de alguien. Pero obedecer es mucho más que estar bajo la voluntad de otra persona. La obediencia es la capacidad de ponerme de acuerdo con alguien, así no me gusten muchas cosas de él, para conseguir una meta en conjunto, para conseguir un propósito grande en conjunto. Eso es la obediencia. La obediencia no es solamente estar bajo el yugo de otra persona. La obediencia es tener la capacidad de ponerme de acuerdo con otras personas para sacar adelante un proyecto, para sacar adelante un propósito. Eso es obedecer. Y entonces dice que todas las cosas le sucederán para bien. Y entonces dice que será libre. Ese pueblo sería libre. Entonces, cuando se arrepienta, cuando aprenda a corregir su vida, usted y yo vamos a ser libres cuando nosotros tengamos la capacidad de poder corregir lo malo que estamos haciendo. ¿Cuándo seremos libres? Cuando seamos capaces de convertirnos a Dios, que quiere decir que las circunstancias a mí no me tienen que manejar. No es el día el que me maneja. Si pastor está tan frío, no es el clima el que tiene que determinar mi forma de vida. Y tercero, ¿qué es lo que lo haría libre? La obediencia, capacidad de someterse. Hay muchas personas que, como dijimos anteriormente, su principal problema es en no sujetarse. Y por eso no es libre. Si usted mira, no es libre. Hay personas que en verdad son unos fracasados, pero ¿sabe cuál es su problema? Que a empresa que llega, empresa que la quiere manejar, empresa que la quiere direccionar. Hay personas que su vida es un fracaso completo, pero cuando consiguen un empleo, lo primero que hacen en esa empresa, ¿qué es? Quererla manejar. Ay, es que a mí no me comprenden, yo quiero ayudar, yo quiero que esa empresa prospere. Es que el gerente, los dueños de esa empresa no están improvisando. Son años y años de experiencia para que usted y yo, con nuestro fracaso al hombro, querramos llegar allá y transformarla y cambiarla. No lo van a dejar. Ellos miran el fruto, ellos miran los resultados, ellos miran lo que usted y yo tenemos. No solamente nuestras ideas, porque nuestras ideas pueden ser buenas, pero ellos miran, bueno, ¿qué pasa con tus ideas? ¿Cómo es tu vida? Hay muchos de nosotros tenemos ideas, pero a mí, pero nuestra vida un fracaso. Nos cuesta sujetarnos. Hay gente que le cuesta sujetarse. Por eso sujetarse, la obediencia, va más allá de simplemente obedecer a alguien. La obediencia es tener la capacidad de poderme sumar al propósito colectivo para que en conjunto podamos sacar adelante esa empresa. Es que donde tú y yo vayamos, vamos a encontrar diferencias. Eso pasa en la casa, no necesariamente en lo empresarial. Si tú vas de visita a una casa, en esa casa, ¿qué encuentras? ¿Que ahí en esa casa se hace exactamente como tú haces en tu casa? No, en esa casa tú vas a encontrar que ellos tienen otras reglas, otras normas, que ellos viven de manera diferente. Y si tú estás de visita ahí, ¿qué tienes que hacer para vivir bien? Someterte. Ahí. ¿Sabe por qué hay tanto problema en los hogares cuando se casa alguien y no tiene su casa para vivir, sino que va a vivir donde los suegros? ¿Sabe cuál es el problema principal de ellos? Es que el yerno o la nuera que llegó a vivir a esa casa, ¿qué quiere hacer de esa casa? Su casa. Y lastimosamente no es su casa,
¿Es la casa de quién? ¿De sus suegros o de sus padres? Y queremos llegar a implementar mis normas. Bueno, si quieres implementar tus normas, busca tu propia casa. Busca tu propia casa. Porque ahí en esa casa ya hay unas normas que las han implementado ¿quiénes? Tus padres o tus suegros. Y tú no puedes llegar a cambiarlas. Ellos están acostumbrados a levantarse a las 6 de la mañana y tú llegas a levantarte a las 11, 12 de la mañana. ¿Qué va a causar ahí? Problemas. Va a haber malestar. Ay, es que los viejitos no me entienden. Es que los viejitos no te tienen que entender. ¿Quién debería entender? Tú debes entender que eres el que estás viviendo en casa ajena. Es que los viejitos no quieren aceptar lo que yo les propongo. Es que ellos no tienen que aceptar lo que tú propones. ¿Quién tiene que aceptar ahí? Tú. Tú tienes que amoldarte a la vida de ellos. Y si tú no quieres amoldarte a la vida de tus suegros y de tus padres, haz lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Que dejarás padre y madre para hacer tu propio rancho, y en tu rancho manda ¿quién? Mandas tú. Si a ti te molestan las normas, forma tu propio rancho, forma tu propia casa, y en tu casa puedes hacer lo que tú quieras. Y cuando tus hijos se casen y vayan a vivir a tu casa, ¿quién manda ahí? Ahí sí mandas tú. Ahí ya lo vas a entender. Ahí ya vas a entender. Cuando tú tengas yernos, cuando tú tengas nueras que lleguen a vivir a tu casa y quieran cambiar las normas de tu casa, ahí vas a entender que los que deberían sujetarse son ellos. Pero hay gente que le cuesta sujetarse. Donde quiera que tú y yo vayamos, vamos a encontrar diferencia. Y te vas a tener que someter. O de lo contrario, estás condenado a andar de empleo en empleo, de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, de casa en casa. Hay gente que en ninguna casa dura, porque le cuesta someterse. Y someterse no es más que simplemente obedecer a alguien. Someterse es tener la capacidad de adaptarme a eso que yo quiero. Y tú te tienes que adaptar. Como iglesia hay muchas cosas y normas que a ti no te gustan, pero ¿sabes cuál es la mala noticia? Que te tienes que adaptar. Pues si no, forma tu propia iglesia. ¿Por qué? Te tienes que adaptar. Porque la iglesia no va a cambiar de acuerdo a tus caprichos. ¿Se imaginan cuántas personas que se congregan y cuántos vienen con ideas? ¿Solo tú? Todos. Todos vienen con ideas. Todos. Me dicen, pastor, es que yo creo que debería ser así, porque así no me gusta. Viene otro y dice, no, lo que él dijo no, a mí me gusta así. Si yo le hiciera caso a todos, ¿qué sería de esto? Esto sería el caos. Porque todos traen una idea diferente, todos proponen algo. A cada uno no le gusta lo que hay y quiere cambiarlo. Si aquí no hubieran reglas, normas, estructura, esto no fuera nada. Si en tu casa no hay reglas, normas, estructura, tu hogar se convierte en nada. Se convertiría en un monstruo. Eso pasa como los bebecitos, cuando apenas nacen, si ellos tuvieran capacidad de raciocinio, ellos se asustarían. Llega la visita, tiene la nariz del abuelo, tiene el ojo de la tía, tiene las orejas del sobrino, y él dice, oye Dios, ¿qué soy? Un monstruo. Y así queremos hacer de las cosas. Así queremos hacer de las iglesias, así queremos hacer de las empresas. Por eso digo, hay personas que en ningún empleo duran, y en ningún empleo durará, porque donde va, ¿qué quiere hacer? Poner sus normas. Y el empresario dice, papito, lo que yo me he ganado aquí no es porque ande yo improvisando como tú andas. Esto tiene ya una estructura. Al mes siguiente, ¿qué le dicen? Chao. Chao. Porque le cuesta ¿qué? Obediencia. Miren que la obediencia hace parte de la libertad. Cuando te arrepientas, cuando te conviertas y cuando obedezcas, entonces tendréis libertad. Miren que no bastaba con haberlo sacado de allá de Egipto. No bastaba con haberlo sacado de Egipto.
era necesario que los hiciera libres ¿de quién? De ellos mismos. Porque es cierto, los sacó del cautiverio de Egipto, pero ahora cayeron esclavos de ellos mismos, de sus propios prejuicios. Hay gente con muchos prejuicios, y los prejuicios es lo que no le hacen someterse. Hay gente que se cree la última lumbrera. Es que yo soy un cerebro fugado y nadie me hace caso. Sí, se la ha fugado tanto que por eso vive de fracaso en fracaso. No se sujeta ni a él mismo. Un día piensa una cosa, mañana piensa otra, muy diferente. No se sujeta ni a sus propios pensamientos, ni a sus propios planes. Hoy lo vemos entusiasmado con algo, mañana, ¿con qué saldrá? Porque cada vez le cuesta sujetarse. ¿Qué produce la verdadera libertad en nosotros entonces? Primero, unidad. En el versículo 3, mire que lo que vamos a mirar, cuando suceda todo esto, cuando haya maldición, bendición, muerte, cuando tú tengas la capacidad de decidir, cuando tú puedas someterte, sucederá algo, le dice. Primero, unidad. En el versículo 3, ¿qué dice? Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Cuando tú seas libre, cuando tú hayas aprendido a obedecer, cuando tú hayas aprendido a someterte, sucederá algo. Dice que traeré a todos los cautivos, todos los que están dispersos. ¿Eso qué significa? Unidad. Cuando yo tengo la capacidad de someterme al proyecto grande de alguien o de algo, hay unidad. Es capaz de dejar cualquier diferencia para ponerse a una misma causa. Solamente cuando yo obedezco hay unidad. ¿Sabe cuándo ese hogar será fuerte? Cuando haya sometimiento. Entonces habrá unidad. ¿Qué significa? Que en ese hogar todos lucharán por un mismo propósito, por un mismo proyecto. ¿Sabe por qué hay tanta familia pobre? Porque cada uno piensa de manera diferente. Cada quien lucha por su propio proyecto. Y si en la casa cada uno lucha por su propio proyecto, ¿será una familia fuerte? No. En nuestra ciudad, tú vives en esta ciudad y de seguro que muchas de las cosas que el alcalde, el gobernador hace no te gustan, ni a mí tampoco, pero ¿sabes qué debemos hacer para que esta ciudad se haga fuerte? Hacer a un lado esa diferencia, porque el que lo han elegido es a él, y si nosotros nos sometemos a los proyectos que él hace, ¿cómo va a ser la ciudad? Va a ser fuerte. ¿Sabe por qué no es fuerte? Porque cada funcionario, ¿qué quiere hacer? Lo que él quiere. El uno pavimenta y el otro hace huecos. El uno organiza y el otro desorganiza. El uno dice vamos a hacer este parque, el otro lo demuele y dice no, aquí vamos a hacer un puente. Hace el puente, llega el otro y dice no, era mejor el parque. ¿Y avanza? No avanza, porque no hay sometimiento. El sometimiento no es más que estar con la capacidad de unirme al proyecto grande. Eso trae, ¿qué dice? Unidad. Si tú te sometes, ¿qué dice que habrá? Unidad. Si en el hogar hay sometimiento, habrá unidad, habrá poder, habrá fuerza. Bueno, yo no puedo cambiar eso, entonces ¿qué hago? Me uno a ese proyecto para aportar. En tu casa muy probablemente no estás de acuerdo con muchas decisiones de papi y mami. Te quedan dos cosas, lo que dije: armas tu propia choza o te unes a ese proyecto para que se logre. Porque cada uno separado, ¿qué va a lograr? Nada. Unidos lo pueden conseguir.
Cosas sencillas. En el hogar a veces dicen, son como 5 personas trabajando y todos sueñan con tener televisor plasma y último modelo. Pasan los años y ¿cuántos lo tienen? Ninguno. Pero ¿qué tal si se unieran y dijeran, mami, ¿por qué no nos unimos entre todos y compramos uno y lo ponemos en la sala? Y en poco tiempo, en unos meses, va a haber el televisor plasma, el más grandote que usted quería, ahí. Pero porque hubo ¿qué? Unidad. Entre todos compramos eso y entre todos disfrutamos. Pero como cada uno quiere tenerlo en su pieza, pasan los años, se hace viejo, pasa de empleo en empleo, ¿y cuándo tiene ese televisor? Nunca. Porque no hay unidad. ¿Qué dice él entonces, Dios? Que él no quería solamente hacerlo libre físico de allá de la esclavitud de Egipto, sino que quería hacerlo libre, pero de sus propios prejuicios. Y uno de esos prejuicios, y el más que causa problemas, es ¿cuál? La falta de sujeción. Ese es el prejuicio más terrible que lleva a la gente a la pobreza, a las instituciones a la quiebra, a los hogares a destruirse. La falta de sometimiento hace que los hogares se destruyan. La falta de sometimiento hace que los grandes proyectos se acaben. El equipo de fútbol yo creo que es uno de los mejores ejemplos, ¿verdad? Ellos tienen que someterse. Pero si cada uno de ellos quiere ser el titular y el que mete goles, ¿cómo le va al equipo? Mal. Porque no se someten, cada uno quiere ser el chacho, cada uno quiere ser protagonista, cada uno quiere ser el que más goles ha metido, cada uno quiere ganarse el botín de oro. ¿Cuántos se lo ganan? Ninguno. Porque no hay unidad, porque no hay sometimiento. Primero, ¿qué gano cuando yo me someto? Unidad. Segundo, prosperidad. El trabajo en unidad da mejores resultados que cuando trabajo de manera independiente. Versículo 5 y versículo 9. Y te haré volver, Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. El 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. ¿Para qué? Dice, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y mire que dice, y entonces todo lo que hagas te irá, ¿qué dice? Bien. El fruto del trabajo de tus manos, ¿qué dice que será? Multiplicado. Pero ¿cuándo? Dice, volvamos otra vez allá al versículo 1, la primera parte. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas. ¿Cuáles? Todas las que hemos nombrado. Y entre ellas la más importante, la sujeción. Cuando yo me someto, cuando yo trabajo en equipo, aún de mis diferencias, porque las diferencias las vamos a tener ¿hasta cuándo? Hasta cuando te mueras, hasta cuando me muera. Hasta ahí van a haber diferencias. Siempre van a haber diferencias. Siempre. Si Dios manda la lluvia, ¿nosotros qué queremos? Sol. Y cuando ya tenemos sol, queremos lluvia. La diferencia siempre va a haber. Ni con Dios estamos de acuerdo, menos con los hombres. Pero me tengo que sujetar si quiero avanzar. Si Dios manda sol, que decimos, ay no, qué insoportable, qué sol, uno se cansa. Y llueve, ay no, qué pereza, uno sale y se moja. Porque uno nunca está contento, nunca va a estar contento. Por lo tanto, estar bajo sujeción no significa que tú y yo tengamos que estar de acuerdo, sino que debo entender que me tengo que someter a esa voluntad si quiero tener buenos resultados. De lo contrario, difícilmente. Si queremos avanzar, porque donde tú quieras que vayas, vas a encontrar diferencia. Donde quiera que vaya. Por eso digo, hasta con Dios mismo tenemos diferencia. Si manda sol, queremos lluvia, y si manda lluvia, queremos sol, porque nada nos satisface. Así somos los seres humanos. Tercero, ¿qué ganamos? Purificación. No necesariamente hablamos de santidad, estamos hablando de quitar, arrancar aquellas cosas que impiden que avancemos. Versículo 6.
y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Y qué dice que hará? Y circuncidará, ¿qué cosa? Tu corazón. Miren que no está hablando del prepucio, está hablando de el corazón, porque en nuestro corazón es que hay prejuicios. Para que ames a Jehová. ¿Significa que si no corta eso, podemos amar a Jehová? No. Y te cortaré, te quitaré todo aquello que impide que ames. ¿Sabes por qué no amas la iglesia? Por tus prejuicios, por los míos. Porque quiero hacer lo que yo quiero y no lo que aquí se ha estructurado. ¿Sabes por qué no amas tu casa? Porque quieres hacer tu voluntad y no lo que tus padres han estructurado. ¿Sabes por qué no amas tu empresa? Porque quieres hacer tu voluntad y no lo que las que lo fundaron han creado. Por eso no amamos. Y yo te circuncidaré, dice, en tu corazón. ¿Para qué dice ahí? Para que ames a Jehová. Porque si Él no circuncida nuestro corazón, no amamos a Jehová. Porque los prejuicios nos terminan ganando. ¿Cuándo vas a amar esta iglesia? Cuando quites tus prejuicios. Porque las normas de aquí no se van a quitar. Por lo tanto, eres tú el que tienes que quitar tus prejuicios. No. ¿Cuándo vas a amar tu casa? Cuando quites tus prejuicios, porque las normas que han impuesto tus padres no las van a quitar. ¿Cuándo amo a Jehová? Cuando quite mis prejuicios, porque Él no va a dejar de ser Dios solo porque yo no estoy de acuerdo con Él. Él no va a ser. ¿Cuándo vamos a amar nuestra ciudad? Cuando quitemos los prejuicios, porque igual las normas seguirán. Y tú decides, yo mejor entonces me voy a vivir a la otra ciudad. Bueno, allá también encuentras otras normas. Tal vez diferentes a las de aquí, pero encuentras normas. Yo mejor entonces me voy a otro país. Bueno, andate a otro país. Pero en ese otro país también vas a encontrar normas. Es que yo no voy a ir a ese otro país porque allá gano dólares. Sí, vas a ganar dólares, pero también hay otras leyes que tienes que cumplir. Donde quiera que vayamos, no nos vamos a escapar de las normas. Donde quiera que vayas. Si estás aburrido de vivir en este país, búscate otro país. Pero sí te digo algo, allá en tu país que vayas, van a encontrar normas. Vas a encontrar normas. Donde quiera que vayas, vas a encontrar normas. O quitas tus prejuicios, o estás condenado a no vivir en ninguna ciudad. Porque donde quiera que vayamos, van a haber normas. Cuarto, gano protección. Versículo 7. Dios nos protege. Y nosotros nos protegemos también de los unos a los otros. Versículo 7, ¿qué dice? Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y si tú te sometes, ¿qué dice? Yo pondré todas las maldiciones, ¿pero en quién? En tus enemigos. ¿Qué significa? Protección. ¿Qué significa cuando vivimos en unidad? Que nos protegemos los unos a los otros. ¿Qué significa que cuando te has sometido a tu hogar, que tú proteges a los tuyos y los tuyos también te protegen? Nos protegemos de los unos a los otros. Total, ese hogar yo no lo puedo cambiar. Si tú eres el que vive ahí en ese lugar, eres el yerno o eres la nuera y vives en ese lugar y aprendes a someterte, vas a amar ese lugar, vas a amar esa casa y van a protegerse de los unos a los otros. ¿Sabe por qué los hogares se destruyen? Porque no hay protección de los unos a los otros. Se comen de los unos a los otros. Se muerden de los unos a los otros. Total, si tú eres el extranjero en esa casa, pues aprende a vivir con ellos. Y así te van a cuidar y también lo vas a cuidar. De lo contrario, no vas a sentir protección. No la vas a sentir. Porque en esa casa siempre serás un extraño, a no ser que te compenetres con ellos, a no ser que te unas a su plan. Si tú no te unes al proyecto de tu casa, siempre serás un extraño. Y cuando tú llegues a la casa, te tratarán como ¿qué? Como un extraño. Porque tú eres extraño. Porque no te compenetras. Si no te compenetras con tu familia, seguirás siendo un extraño. Hay gente que en las empresas, ¿qué son? Extraños.
Llegan a trabajar ahí, llevan años, pero siguen siendo extraños. Porque no se someten, no les gusta, viven aburridos, critican lo de la empresa, siempre serán unos extraños. No reciben ni protección, ni tampoco protege a nadie. Quinto y último punto de esa libertad, y lo que ya miramos, sometimiento. Versículo 8, ¿qué dice? Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué es eso? Sometimiento. Comenzamos con sometimiento y terminamos con sometimiento. Y si tú quieres vivir bien en mi tierra, dice Jehová, porque esa tierra que emana leche y miel, ¿de quién es? De Dios, de Jehová. Si quieres vivir bien en mi tierra, ¿qué les dice concluyendo? Te tendrás que someter a mis estatutos y mis normas. De lo contrario, te va a ir, ¿qué dice? Muy mal. A ti te he dado la decisión, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Eso es tu decisión, dice. Mire que lo lleva a la tierra que emana leche y miel. Pero desde allá les dice, allá en la tierra que emana leche y miel hay dos cosas: bendición, maldición, vida o muerte. Hacer las cosas bien o hacerlas mal. Pero si te recalco algo, dice al terminar, si te sometes a lo que ahí en esa tierra está establecido, te va a ir bien, vas a tener protección. Ahora, no te digo que van a cambiar las normas, porque eso sería hacer de esa tierra una locura, pero sí te va a ir bien. Si te sometes a tu casa, si te sometes a la empresa donde trabajas, si te sometes a la ciudad donde vives, ¿cómo nos va a ir? Bien. De lo contrario, le va a ir mal. Ser libre no es hacer todo lo que a nosotros nos place. Eso sería ser esclavos de nosotros mismos. Ser libre es tener la capacidad de adaptarse al trabajo colectivo de los demás para lograr un gran propósito en común. Amén. Démosle la gloria a su Padre. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.